Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí el día 23 de julio del 2023. Parece Capicúa, pero bueno, es una fecha dada. Y es una fecha dada y probablemente el episodio que vais a escuchar aquí en Perlas Cristianas es el típico episodio que se suele realizar cuando comenzamos septiembre. Pero en esta ocasión queremos abrir la nueva temporada o el nuevo curso de Perlas Cristianas el 23 de julio del 2023. Porque los signos de los tiempos hay que leerlos. Y probablemente los que viven fuera de España y escuchan Perlas Cristianas, y para los que estamos dentro de España, sabemos que el 23 de julio del 2023 hemos sido convocados a elecciones generales. Es decir, que decidimos quién va a gobernar este país. Cuando se graba este programa de Perlas Cristianas son las 3:40, las 17:38, las 15:38 de la tarde. No sabemos, pues, cómo van a resultar las elecciones. Unas elecciones donde, hemos comprendido por fin los ciudadanos españoles que la política que hasta ahora habíamos convivido y vivido dentro de España, pues se ha transformado. Se ha transformado de tal manera que en los últimos 4 años hemos visto que se han desplegado numerosas leyes que van en contra de la moral y la conciencia de muchos de los españoles. Y no solamente de aquellos que profesan una religión, y no solamente de aquellos que son cristianos o católicos, sino que de aquellos que, siendo ateos, tienen una recta moral y una recta conciencia para la sociedad y para sí mismos. Con lo cual, en estas elecciones hemos sido llamados a un cambio de gobierno, ¿o no? Pero precisamente grabamos este programa de Perlas Cristianas antes de que suceda y conozcamos los resultados, porque lo importante, que lo es también, no es solamente el resultado electoral. Lo importante es que aquellos hombres de buena voluntad, con recta conciencia y conocimiento de la ley natural y moral, sepamos difundir los valores fundamentales que debemos aportar en la sociedad para que la sociedad sea suficientemente positiva para que los que crecemos y vivimos en ella vivamos de acuerdo a criterios que desde muchos siglos antes se nos han dado. Y queremos empezar en este momento con, el 23 de julio del 2023, pues tenemos 3 palabras dentro de la Iglesia Católica. 3 palabras, una es lectura del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículo 13, 16 y 19. Tenemos el Evangelio, que es de San Mateo, capítulo 13, del 24 al 30. ¿Y de qué van estas 2 lecturas? Pues significativamente el libro de la sabiduría dice así: fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente. Porque tu fuerza es el principio de la justicia y tu señorío, sobre todo, te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree que tu poder perfecto y confundes la osadía de los que no lo conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia, porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos una buena esperanza, pues concedes el arrepentimiento a los pecadores. Y si no fuera suficiente, pues el Evangelio de este mismo domingo, pues dice así, que es el famoso Evangelio, y digo famoso porque todos los que hemos participado en la Iglesia Católica y asistimos y celebramos la misa católica, lo hemos oído muchas veces. Y es un Evangelio que siempre hemos oído con agrado, porque nos deja claro cuál es la disposición divina ante
la bondad y la maldad. Dice así, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en un campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Y les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntan: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenado en mi granero quedará. Bueno, pues vemos claramente cómo las palabras de este domingo 23 de julio del 2023 hablan del bien y del mal. Hablan de cómo la sabiduría divina pone en nosotros los humanos el suficiente conocimiento, la suficiente razón para saber actuar en conciencia, y allí es donde debemos empezar. Independientemente del resultado de las elecciones aquí en España, el 23 de julio de 2023, todos aquellos cristianos, todos aquellos católicos que deseemos ver cómo florece de nuevo y cómo florecen los valores evangélicos en nuestra sociedad, pues tendremos que comenzar a difundirlos en el concepto claro de que la vida es desde que se concibe hasta la muerte natural. En el concepto de que la familia es el lugar privilegiado y único para que la sociedad haga que sus hijos crezcan, sus infantes crezcan con suficiente amor, disciplina, autoridad y capacidad. Fuera de la familia, entre hombre y mujer, lo que podemos encontrarnos son cuestiones diferentes a los que tradicionalmente a lo largo de la historia hemos podido disfrutar en nuestras familias, con sus dificultades, con sus problemas, pero desde el punto de vista de todo el global, la familia es y ha sido el lugar donde se ha crecido y ha crecido nuestra sociedad. En las dos palabras que hemos oído, en estos textos que hemos leído, deja muy claro que Dios pone luz en nuestro pensamiento, en nuestro intelecto, para dirigirnos, y por otra, que existe una situación en la que el bien y el mal nos rodean y que nosotros tenemos que ser capaces de aceptar, convivir con ese mal, pero debemos ser capaces de afrontar ese mal difundiendo la verdad. Por eso, amigos de Perlas Cristianas, este mensaje es para que entendamos que todos aquellos que somos católicos, cristianos, que queremos difundir el bien para la sociedad, tenemos que comenzar un camino de presentación de aquellas ideas que son fundamentales para todos los que vivimos en esta sociedad, en la sociedad occidental y en otras sociedades. Los valores evangélicos que han ayudado a construir Occidente y a construir una sociedad justa, fraterna, donde se intenta vivir el reino de los cielos aquí en la tierra, es necesario hoy difundirla, presentarla con argumentos. Pero no podemos ser tan ignorantes y tan incautos de creer que esto es una cuestión simplemente social, una cuestión simplemente intelectual o simplemente de argumentación. No solamente estamos en una acción entre personas, hay algo más. Y para eso tomamos el pasaje de Pablo,
Y antes de leerlo, tenemos que recordar que Pablo, cuando escribió sus cartas, no conocía los evangelios como nosotros los conocemos. Es decir, que ahora, a posteriori, podemos pensar que tras leer las dos lecturas que hemos leído, Pablo corroboraba lo que Jesús había predicado en la cizaña y el trigo. Y lo corroboraba, pero no porque hubiera habido una acción intelectual de lectura del Evangelio, y Pablo responde a esa lectura intelectual por medio de esta carta o de estos versículos, no, sino que el Espíritu Santo insufla a Pablo una moción donde le permite escribir lo que vamos a leer. Es de Efesios capítulo 6 del 10 al 20 y dice así: por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso, tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura de la verdad y revestid la coraza de la justicia. Calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz. Embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador en cadenas, y tenga valor para hablar de él como debo. Es decir, no estamos simple y llanamente en una actividad social, en una actividad intelectual, sino que nos estamos enfrentando realmente al maligno. Sabemos que en esta sociedad hablar del demonio es casi hablar de un chiste, donde se ha racionalizado todo, de tal manera que se intenta apartar esa figura del demonio en nuestras vidas. No hay que vivir en temor, ni hay que vivir tampoco pensando que esas situaciones en las que podemos ver en las películas de exorcistas nos puedan llegar a tocar. Porque los que vivimos en fe, los que vivimos dentro de la Iglesia, los que vivimos abrazados a Jesús, sabemos que poco puede el demonio cuando nosotros estamos con él, incluso cuando caemos en pecado. No debemos caer en el puritanismo de creernos que solamente nuestra capacidad de evitar el pecado nos mantiene apartados del demonio. No, es una gracia por encima de nuestro pecado. Y por lo tanto, si nosotros estamos agarrados a la verdad de Cristo, si nosotros seguimos fielmente sus enseñanzas y queremos estar con el Maestro, queremos estar con Él, con Cristo, con nuestro Salvador, Él nos protegerá. Asimismo, la Virgen María, ella que lo puede todo, que ha puesto el mismo Dios al servicio de nuestra protección y que aplasta la cabeza de la serpiente diabólica de una forma sencilla y poderosa, pues nos protege también. Pero esa protección no evita que seamos conscientes de que ahora debemos lograr difundir el bien, la belleza, la ética, el Evangelio, los valores que construyen una sociedad justa para todos, en verdad. Porque esa verdad que el mundo da sin Cristo no es tal. Ya sé que para muchos el mencionar que dependemos de Jesús, de su palabra, para poder alcanzar la verdad, pues es una tristeza, porque en el fondo creemos y queremos ser nosotros los constructores de ese bien, que es la verdad. Pero aceptémoslo con humildad. Nosotros no podemos solos construir esa verdad, porque nosotros somos carne caída, somos
tal y como describe el Génesis, carne con debilidad. No supone que seamos incapaces de vivir la divinidad, al contrario, porque el mismo Jesús lo recalcó. ¿Acaso no sois vosotros parte de esa divinidad? Pues lo somos, pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y la oración nos mantiene cercanos a Jesús. Por eso, invitamos desde Perlas Cristianas que a partir de este 23 de julio del 2023, pase lo que pase en estas elecciones, nos acerquemos a construir una sociedad libre y en verdad. Para eso, todos nosotros tenemos que estar más cercanos a la adoración y a la oración. Y al mismo tiempo, ser activos en la presencia de esos valores evangélicos entre los que nos rodean. Amigos, familiares, trabajo. No tenemos que ser pesados. La gente es muy inteligente. La gente, con pocos argumentos, entiende mucho. Si los argumentos son de peso. Recuerdo de forma clara cómo en mi juventud las personas que me querían y las personas que tenían la obligación de orientarme a veces no utilizaban muchas palabras, ni grandes discursos, ni grandes argumentos. Simplemente orientaban con pocas palabras, con muchos hechos, con muchos ejemplos y con autoridad. Y yo entendía. Y aunque mis obras a veces pareciera que no entendía, a lo largo de mi vida sí que he entendido. He sido capaz de ir construyendo poco a poco unos comportamientos éticos que mis mayores me habían enseñado, con pocas palabras, con muchos hechos y con autoridad. Por eso, hoy, día 23 de julio del 2023, a las 15:54 de la tarde, con mucho calor aquí en nuestra ciudad, os invitamos a orar, a adorar, a difundir y a presentar el Evangelio que Jesús nos dejó. Recordemos que mucha ciencia puede ser que aparte de Dios, pero buena ciencia nos acerca a Él. Lo mismo ocurre cuanto más cercano estemos a la palabra de Dios en oración y en adoración, iremos comprendiendo más y mejor gracias a la acción del Espíritu Santo. Así que ánimo a todos aquellos que seguís Perlas Cristianas, difundid lo que encontréis en Perlas Cristianas, que ya sabéis que va a ser siempre muy parecido. Va a ser apoyando la vida en todos sus estadios, apoyando la familia para construir una sociedad mejor, apoyando el bien social y común para todos y buscando la justicia en todos y cada uno de nosotros. Porque eso son perlas cristianas. Las recogemos porque es el reino de los cielos. Hasta el siguiente, que la Virgen María nos ayude, que el Espíritu Santo nos llene de esa fuerza que dice Pablo y que sepamos seguir a Jesús con valentía. Porque si nosotros no le negamos, Él no nos negará. Él nos dará la fuerza suficiente para caminar. Hasta el siguiente episodio aquí en Perlas Cristianas, y sirva este capítulo de Perlas Cristianas como inicio de la nueva temporada para septiembre. Chao y hasta el siguiente.